las españolas de las costas levantinas, Cataluña, Baleares, donde los piratas bereberes, al servicio del Imperio Otomano, era muy normal entrar en nuestras costas, capturar cristianos de nuestra península y esclavizarlos, en particular a las mujeres, que estaban bastante bien valoradas, por cierto, en los mercados del norte de África y de Turquía y Turquía. En base a eso, Colón y los contemporáneos, porque insistían mucho en sus crónicas hablar de los salvajes, los salvajes, los salvajes. En la filosofía aristotélica entonces imperante, se podía hacer esclavos por razón de guerra o de naturaleza. Se entendía que había ciertas personas o seres que se discutía el hecho de que tuviera alma. En este momento cambia la historia de la humanidad, porque es la escuela de Salamanca y es la misma Isabel la Católica, y a partir de ahí dice no, aquí todos los seres con derecho a nacer tienen derechos naturales y tenemos derechos inherentes a la persona humana. Insisto, es algo a valorar muy indecisivamente, porque en el siglo XVI, cuando toca esto empezar nuestra historia en América, pues esto era bastante novedoso e inesperado. En fin, como digo, la reina Isabel es una precursora que marca la dinastía de los Austrias en cuanto al sistema legal en América, y además la reina Isabel tenía una característica muy notable, como era la de todos sus contemporáneos y durante siglos y de todos nuestros antepasados, que entendían que la causa inmediata de las cosas que nos pasan en la vida venía motivada por la voluntad de Dios. Y para la reina Isabel y sucesores reyes de España, la misión que había allí era evangelizar, porque lo que encontraron allí, hay que decirlo, en las primeras décadas era nada ruinoso, no era económicamente rentable, y se asumió como una obligación. De hecho, uno de los problemas que tenía Colón era que Colón empleó toda su fortuna en ese viaje para llegar a Zipango, que por supuesto no llegó, y él estaba ávido de recuperar su inversión, motivo que le llevó pues, a ciertas situaciones de abuso, como todos sabemos. Luego, si tengo tiempo, digo algo más. Pero bueno, quiero hablar de motivo que tiene esos dos objetivos: proteger a los indios y evangelizar. Y se plantean situaciones muy nuevas y realidades nuevas que el hombre no se había encontrado hasta entonces. Una de ellas era las uniones y la descendencia que se produce entre españoles indios o indios y españolas. Claro, para la reina Isabel era inconcebible que nacieran niños sin cristianizar y que nacieran niños fuera del matrimonio. Motivo por el cual se dictan otras leyes en materia de matrimonios, como por ejemplo esta, que se recoge en el libro sexto, es la ley segunda, dice: es nuestra entera voluntad que los indios e indias tengan, como deben, entera libertad para casarse, con quien quisieran, así con indios como con naturales de estos reinos de Castilla, o españoles nacidos en las Indias, y que en caso de que no se les pongan impedimentos, y mandamos que ninguna orden nuestra que se les hubiera dado o que por nos fuera dada pueda impedir ni impida el matrimonio entre los indios e indias con españoles o españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse con quien quisiere, y nuestras audiencias procuren que así se guarda y cumpla. Vamos a ver, 1503, quieren o maltrataren a indios que los mismos delitos si se los cometiesen contra españoles, y los declaramos por delitos públicos. Y luego Carlos I, el de las leyes nuevas, dice: mandamos a nuestros virreyes, gobernadores y ministros que vivan con grandísimo desvelo, atención y cuidado en saber e inquirir de oficio, por vía de los protectores religiosos y de otras personas desapasionadas, si los encomenderos u otros vecinos dejan a los indios,
para que los castiguen ejemplar y severamente, el nativo a toda costa y en contra de sus intereses, como he comentado en el caso de las leyes nuevas. ¿Cuál era el sistema de control de todo esto? Segunda parte que quiero contar. Bueno, había una amplísima estructura de virreinatos, audiencias, gobernadores, alcaldes mayores, alguaciles, que ejercían esa función, ¿no? Y era una estructura que funcionaba. Una estructura que funcionaba perfectamente. Pero además se crea una institución que son los visitadores y defensores de indios, que eso no existió en ningún imperio. Hay dos referencias de historiadores norteamericanos, ¿no? Lewis Hanke, ¿no? Lewis Hanke dice que, hablando de... Y bueno, antes de hablar de Lewis Hanke, dejarme decir que además de todo este sistema, los reyes, que de tontos no tienen un pelo, trataban de ejercer un sistema de contrapoderes entre la Iglesia y el poder civil. Y los reyes dieron a los religiosos unas funciones expresas de control del cumplimiento de las leyes. Cuando las leyes de Burgos dicen que tiene que haber capillas, iglesias, al lado de los pueblos de indios, ojo, no estamos hablando solo de predicar, porque las iglesias eran centros donde había una inmunidad total y nadie podía entrar. Como dicen los reyes, eso pena de castigo ejemplar. Y la inmunidad eclesiástica, esto lo he visto yo con mis ojos, hasta la muerte del general Franco, yo lo he visto, la gente de las manifestaciones se metía en las iglesias, donde allí no se podía entrar. Al finalizar su mandato, en el que debía, por ser de residencia, guardar en el sitio donde se le acusaba, sobre todo al principio, en el sitio donde se le acusaba, guardar residencia. Hernán Cortés tuvo 20 años juicio de residencia. Las penas y se les juzgaba por el tratamiento de los indios y por el cumplimiento de las leyes de Indias. Imaginaros que hoy, y además estos juicios de residencia se basaban en una denuncia de cualquier persona, incluso aunque no fuera testigo de los hechos. Imaginaros que hoy en día todos los cargos políticos de España o de América, al acabar el mandato, se exige son juicio de residencia. Imaginároslo. Y además que pudiera venir un señor de Sevilla a decir que he oído o me han dicho que el alcalde de Madrid ha hecho mal esto o lo otro o ha defraudado unos impuestos. O sea, esto hoy en día sería totalmente aberrante y una vulneración de derechos fundamentales. De Ciudad de México, de que está en dos ciudades, Jalisco, perdón, y la otra fuera, que está dejando sin comer a los indios de su encomienda. Y se dicta una provisión real de la Ciudad de México, la Audiencia de México, que van 3 franciscanos a rescatar a los indios. Prueba también de que, y los rescatan, los liberan, prueba también de que estas leyes pues, se cumplían. Y ya como ejemplo final quiero contar el de Fray Bernardino de Minaya, otro evangelizador muy destacado, es interesantísimo su libro, que dice que él se va con otros 2 franciscanos, se adentra en el Perú a conciencia, porque los unían de que podían morir mártires, y se encuentra con Pizarro, Francisco Pizarro, con 200 hombres, que Pizarro ha salido literalmente de varios asedios, luchando cuerpo a cuerpo. O sea, han sobrevivido de milagro, después de 1000 penurias, hambre, fieras, de todo. Y llevaban esclavos comprados a los caciques indios para mandarlos a Panamá y cambiarlos por vinagre, aceite y suministros. Y Bernardino Minaya, con 2 frailes delante de 200 guerreros, le dice y le ordena que en virtud de las leyes nuevas de Carlos V tiene que liberar a esos esclavos, cosa que hace. Se lo llama Jerónimo, y Jerónimo no era el caso. Entonces indaga y se hace pues, uno de los mejores defensores que tenemos, porque aquí en nuestras tierras es difícil defenderse unos a nosotros mismos. Dice, las afirmaciones, dice Charlus, las afirmaciones de los historiadores de gabinete de que los españoles esclavizaron a los pueblos o a otros indios del Nuevo México, de que les obligaban a escoger entre el cristianismo y la muerte, que les forzaban a trabajar en las minas u otras cosas por el estilo, son enteramente falsas.
Todo el régimen de España para con los indios del Nuevo Mundo fue de humanidad y de justicia, de educación y de persuasión moral. Y aun cuando hubo, como es natural, algunos individuos que violaron las estrictas leyes de su país respecto al trato de los indios, recibieron por ello el codigno castigo. Y Quito fue España, historia del realismo criollo. Se trata de dos libros que me atrevería a enmarcar dentro de una corriente, por llamarla así, que comienza a surgir en todo el mundo hispano, una corriente que podemos llamar de neohispanismo o de hispanismo 2.0, que tendría como sus dos pilares fundamentales o fundacionales incluso, por un lado, el dar a conocer y el conocimiento de nuestra historia, de la historia hispana, y por el otro, hacerlo a través de las redes sociales, de las nuevas tecnologías. Estos dos elementos se han unido y han permitido que en diferentes puntos y de forma independiente del mundo hispano hayan surgido estas iniciativas de volver y releer la historia desde un punto de vista más académico y también despegado sobre todo de esta lectura forzada o manipulada de la historia que se hizo sobre todo en el siglo XIX para justificar estos procesos de emancipación americanos, estos procesos de ruptura a principios del siglo XIX. En el XVI el contacto que había entre ambos mundos, entre ambos hemisferios, se hacía a través de Sevilla, del puerto y puerta de Indias. Hoy el puerto y puerta de Indias se ha democratizado, lo tenemos en nuestros móviles, lo tenemos en nuestros ordenadores, y eso permite que yo a Paco lo conocía. Y hoy le he estrechado la mano por primera vez, pero ya habíamos hablado. Y ya habíamos trabajado conjuntamente. Y esto es una herramienta. Esto nos ha permitido a los españoles de aquí y de allá a conocernos, a darnos cuenta de que en realidad las diferencias son pocas y empezarnos también a ser conscientes, y perdónenme la expresión, la estupidez, de ir separados y no ir de la mano hacia un mundo cada vez más globalizado. Entonces, partiendo de esta base, partiendo de este proyecto que poco a poco va surgiendo, ya le digo, por estos dos pilares fundamentales, aparecen dos obras. Les comentaba la importancia del tema de la historia. La historia, y les hablaré también como catalán, y se lo he explicado antes a Paco cuando he cogido su libro, digo, esto no es Quito, fue España, escrito en el siglo XXI. Esto es Barcelona, fue España, escrito en el siglo XXIII. Porque lo que está describiendo aquí, que sucedió a principios del siglo XIX, es sospechosamente parecido y tristemente parecido a lo que está sucediendo en estos momentos en mi tierra. Los mismos personajes con diferentes nombres, ¿no? Pero más o menos todo se va repitiendo y todo se va duplicando porque son procesos que se parecen mucho. Son procesos de destrucción de una realidad superior, que en ese momento era la monarquía hispánica, pero que también, para ser un poquito optimistas, hemos de llegar a la conclusión que pese a todo y pese a todos, hoy somos 450 millones de hispanohablantes. Y aún queda esa esencia ahí, aún queda esa materia prima que si somos capaces y si lo sabemos hacer y si nos ponemos a mirar lo que nos beneficia a todos, pues tal vez en un futuro no muy lejano podemos llegar a alguna vía de entendimiento que nos permita a los hispanos volver a tener voz en el mundo, cosa que ahora no tenemos. Y también explicar un poquito después. Empezar primero con el libro de Julio, de las leyes de Indias. Os ha explicado perfectamente el papel que tuvieron estas leyes, cómo la parte fundamental de la leyenda negra que surge, como bien decía, de los propios españoles y de esa lucha por la defensa de los intereses de los indígenas que no se da en otros, iba a decir imperios coloniales, pero es que España no fue un imperio colonial. Esta es la gran diferencia. España estuvo inspirada en su expansión en el modelo romano, no en el modelo mercantilista anglosajón. Ellos no pretendían el mero espolio, sino que ellos pretendían hacer pequeñas Españas al otro lado del océano, de la misma manera que si ustedes van a Mérida o van a Tarragona verán el mismo tipo de ruina romana. Ellos querían hacer pequeñas Romas ahí donde ellos asentaban. Pues un poquito las leyes de India sí significan esto. En el libro de Julio es muy interesante porque él es un jurista. Y para los historiadores que vemos y estudiamos las leyes de Indias, la óptica es diferente desde el momento que alguien que es del oficio y que ve en estas leyes de Indias una herramienta de trabajo de gente como él hace unos cuantos años más, da una imagen muy interesante de cómo funcionaban las leyes, de cómo estas leyes se aplicaban, cómo eran diferentes o únicas en el contexto del resto de potencias europeas, y después, como decía, cómo realmente tenían un uso y una aplicación. Antes has puesto el ejemplo del narcotráfico.
Yo, para ponerles en contexto de cuál es la situación de la percepción que tenemos de las reyes de Indias respecto a la realidad, vamos también a imaginar el futuro. Antes hablamos del siglo XXIII, volvemos otra vez al siglo XXIII y vamos a pensar que, así como ahora la hispanofobia está de moda, decir que los españoles y lo español es malo en todo el mundo y se derivan estatuas y todas estas cosas, vamos a pensar que en el siglo XXIII le pasa eso al anglosajón, que hay una anglofobia. Más o menos, estamos en el siglo XXIII donde todo lo anglosajón, toda la historia inglesa, británica, norteamericana, se ve con malos ojos. Y les pongo un ejemplo real, ¿no? Un señor que hace muy pocos meses, un tal Wayne Couzens, lo que se llamaba, perdóname porque en inglés es manifiestamente mejorable, pues este señor policía, durante la pandemia y el confinamiento, detuvo a una señora ilegalmente, la secuestró, la violó y la asesinó. Hace poco que lo cogieron, costó, porque se ve que la investigación no fue fácil y la caída perpetua. Esta es la historia, es una noticia que pueden ustedes seguir en internet. Vamos al siglo XXIII. La policía británica eran todos unos violadores, eran todos unos asesinos, y usted no fuera por la calle porque si le pillaba un policía en el siglo XXI en Londres, corre usted un grave peligro. Y me olvido que la caída la perpetua y me olvido que estamos hablando de un caso. En este caso concreto, pues un poco es lo que pasa a la hora de explicar el papel de España, el papel de la monarquía hispánica. Está haciendo más daño, por eso he hablado del interno. Ya el problema no lo tenemos en lo que digan los panfletillos holandeses, ¿no? de los Guillermo de Nassau y compañía en el siglo XVI. El problema lo tenemos en lo que dice el presidente de México, lo que dice López Obrador, lo que dice Monedero, o lo que dicen tantos otros, que ayudan a perpetuar y transmitir lo que es una gran mentira. Lo que es una falacia, y que es una falacia, y aquí volvemos, que tiene una razón de ser, ¿no? Una razón de ser que también se explica un poquito, o bastante, en el libro de Quito fue España. Quito fue España es un proyecto, es un estudio muy sesudo, muy completo, de cómo surge este reino del Ecuador hispano y cómo también se rompe, cómo se fragmenta y cómo nos llega a nuestros días. Os comentaba antes de las similitudes entre el modelo, lo que está pasando en Cataluña, como justificación a la separación. Ahora explicaré también el por qué estos puntos de conexión. Y en lo que mucho me temo, y lo estábamos viendo, comentaba Paco antes que había estado en Barcelona en el año 17 y que había visto una degradación de la ciudad en estos pocos años, y es una degradación que va a más porque estamos entrando en decadencia. Esto es una evidencia. Y estos procesos, de la misma manera que el Quito hispano, es una ciudad, es la primera, creo que es la primera ciudad declarada como Patrimonio de la UNESCO. Y es una demostración palpable de que el patrimonio y el esplendor y la opulencia de aquel Quito del siglo XVIII era incuestionable, y el Quito de hoy en día no es lo mismo evidente. Los españoles, fue una guerra civil entre los mismos españoles del Ecuador que vivían allá. Y así sucedió en toda Hispanoamérica. Eso fue una guerra civil terrible y con gravísimas consecuencias, y como les decía, con empobrecimiento, debilitamiento, que ha llegado a nuestros días. Y así como hay una frase un poco desafortunada que dice aquello de menos mal que nos queda Portugal cuando todo va mal, ¿no? Pues en el caso hispanoamericano siempre les quedará África, ¿no? para decir, bueno, ellos están peor, ¿no? Pero realmente es triste pena de que ciudades como Quito, como Perú, como Lima o como México, que a finales del siglo XVIII nada tenían que envidiar a las principales capitales europeas, pues ahora se ven como se ven. Para finalizar, no me quiero alargar más. Quisiera ponerles un ejemplo de hasta qué punto es importante en este mundo globalizado al cual nos enfrentamos, en una crisis energética que nos viene este invierno, veremos cómo se nos pone el gas, con el hecho de estar separados y no tener voz ni voto, pese a tener todo lo demás. Y me explicaré. Ahora estamos con el tema de actualidad, el tema ruso. El tema ruso, dicen que pueden cortar el grifo del gas. El señor Putin, pues, es un hombre que no me negarán que dirige un país poderoso. Es un país que sí, que se fraccionó con la caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, pero es un país poderoso. Rusia tiene el mismo Producto Interior Bruto que Italia, y un poquito más que España, no más. No estamos hablando de una superpotencia económica, ni mucho menos. ¿Qué tiene Rusia? Es grande, son muchos y tiene recursos. Hispanoamérica, junto con España, el Producto Interior Bruto, no lo he calculado, pero estaría 3 o 4 veces más
que Rusia, si se uniera. Es que en cuanto a recursos, tenemos más que ellos, si se unieran. Y lo importante es que los rusos tienen una voz a la hora de interpelar con el resto de países o grupos de países, como el caso de la Unión Europea, los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Mientras que los hispanos no. De esta España del siglo XVIII, que tenía sus dragones de cuera vigilando las fronteras del norte de la Nueva España y impidiendo la entrada de inmigrantes anglosajones ilegales, pues hemos pasado al siglo XX, donde, por ejemplo, para que un niño de Boston se pudiera tomar un banana split a buen precio, pues intervenían y mandaban a los marines a cualquier país de Centroamérica. Y eso no pasó ni una vez ni dos. O sea, el grado de degradación y debilidad ha sido tan grande, nos ha hecho tan débiles, que nos ha ido mal a todos. Llegados a este punto, y con estos dos libros como muestra de lo que fuimos y lo que se podría ser, porque no todo se ha perdido, le paso la palabra a nuestro amigo Paco, que ha venido desde el otro lado del hemisferio, desde el otro lado del globo. Barcelona. Y entre otras cosas venía afectado por la degradación en la que encontré estos días en Barcelona después de haber estado otra vez en 2017. Comentábamos con mi novia acá presente y con una amiga que nos está recibiendo. Y a mí estas cosas me indignan porque considero tan patria mía Cataluña como Quito. El conductor de Uber se tuvo que tragar un poco mi exaltación y ahora me desarmé un poco con Oscar mientras saludábamos al respecto. Además de tener un par de inconvenientes con la editorial que ayudaron a que tuviera ese ánimo. Es una reflexión sumamente válida vincular estos dos libros y le agradezco mucho a Julio y a Oscar invitarme para hacer esta presentación conjunta, principalmente del libro de Julio y también para hablar del mío, por supuesto. La monarquía católica, la monarquía española, la monarquía hispánica, tenía una larga tradición jurídica pactista y conciliar que se remontaba a la Edad Media. La corona de Castilla y la corona de Aragón respondían a dinámicas sociales, culturales y políticas de permanente negociación y acuerdos con los pueblos conquistados. Si había en Europa una potencia que tenía la experiencia suficiente para poder emprender una empresa como en América, la empresa América, esa era España. Hay 8 siglos, como lo sabemos, de este proceso de reconquista, que no significa solamente batallas y efemérides puntuales, sino que es la expansión de la naturaleza política, jurídica, cultural y religiosa de los reinos del norte de la península ibérica hacia el sur de la península, los 5 reinos históricos medievales, que son por supuesto el fundamental, el que inicia todos los demás, el que da origen a los demás, que es el Astur-Leonés. Después está Castilla, Aragón, por supuesto, Navarra y finalmente Portugal. Portugal también históricamente e idealmente siempre ha sido parte de España, de la España romana y de la España goda, y el concepto de España global por el que luchaban estos reinos medievales. En este contexto, cuando en 1492 se termina el proceso de reconquista, lo que Nebrija llamó la Tota Restituta, España es, y a la vez en el mismo año coincide el descubrimiento de esta gran masa continental hacia el occidente, que no se sabía que era América, que América es un nombre de una creación intelectual española, que no se sabía que era otro continente, estoy queriendo decir. Ni siquiera los propios pobladores de América sabían que esto era un continente. Ellos tenían sus propios mundos, sus propios universos. El planeta en ese momento tenía varios universos, se puede hablar de un multiverso. Los incas consideraban que el suyo era un universo, los aztecas consideraban que el suyo era otro universo, la cristiandad era otro universo, el islam era otro y por supuesto el extremo oriente era otro. Hay muchas pruebas de que los incas y aztecas no tenían conciencia de esta unidad geográfica de la gran masa continental al occidente del mundo conocido. La más contundente de todas ellas es que cuando la conquista de México se produce inicialmente en los periodos fundamentales entre 1519 y 1521, antecede una década a lo que fue la conquista de América del Sur, lo que genéricamente se llamaba el Perú, que estaba al sur de Panamá. ¿Qué sucede cuando? O sea, son un proceso que dura, en realidad, en rigor histórico, varias décadas, tanto de Norteamérica como de Sudamérica, pero fundamentalmente los años decisivos son 2, entre 1532 y 1534. Es más de una década después de la conquista de lo que actualmente es México. Sin embargo, los incas, su civilización, sus monarcas y las culturas aledañas nunca estuvieron avisadas de que había un peligro extranjero
inminente que se cernía sobre ellos. Nadie le dijo a Atahualpa que Francisco Pizarro estaba por llegar a Cajamarca. No tenía la más mínima idea. Parece que el padre de Atahualpa murió producto de la viruela, y eso no es una constancia, que aunque los virus tenían una comunicación a través de los cuerpos de las personas, las entidades políticas en América no la tenían, y el desconocimiento fue tal que Pizarro llegó con completa sorpresa y bueno, hizo lo que hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay momentos de la historia que están de alguna manera no sé si llamarlos destinados, pero que tenían que suceder. Si hubiera sido Inglaterra o si hubiera sido otra potencia europea en América, no habrían hecho nada de lo que hizo España. España, así como Castilla, la corona de Castilla y Aragón, fueron reproduciendo su naturaleza jurídica, política, cultural y religiosa hacia el sur de la península, hicieron exactamente, la corona de Castilla en este caso, hizo exactamente lo mismo en lo que ahora es América. América es una creación jurídica e intelectual española. No existía antes, había una gran masa continental indefinida, pero que no se llamaba América, que no tenía concepto de continente y que por supuesto no tenía personalidad jurídica ni histórica. Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, entre otros grandes aportes que lo hacen las leyes de los reinos de las Indias, que es el nombre oficial de las leyes, que ya da inicio a estas leyes. Dispone su testamento en Medina del Campo en 1504, entre otras cosas, lo que nos explicaba Julio hoy muy bien, el buen trato a los indios. Pero más allá de eso, hay algo fundamental porque hablamos de los principios jurídicos en los que se basaba la monarquía. Dispone que los reinos y los señoríos de las Indias orientales y occidentales, así se llamaban, lo que ahora es América, y también por supuesto Filipinas y otros territorios de los 5 continentes por descubrir, se incorporen a la corona de Castilla. Hay un proceso legal y jurídico muy amplio, y aprovecho que estoy en el Colegio de Abogados de Madrid para tratarlo, para entender que España dio a América paridad jurídica total. Quiero leer al inicio de mi libro una pequeña cita que hago de la ley 13ª, del título segundo del libro segundo de las leyes de Indias. La cita es textual de la ley. Porque siendo de una corona los reinos de Castilla y de las Indias, las leyes y órdenes de gobierno de los unos y de los otros deben ser lo más semejantes y conformes que puedan. Los de nuestro consejo, en las leyes y establecimientos que para aquellos estados ordenaren, es interesantísimo el término que se utiliza, estados que ordenaren, procuran recibir la forma y manera del gobierno de ello al estilo y orden con que son regidos y gobernados los reinos de Castilla y León, en cuanto hubiere lugar y permitiera la diversidad y diferencia de las tierras y naciones. Esta es la naturaleza jurídica de los territorios españoles en América. No fuimos colonia, éramos reinos, señoríos, provincias ultramarinas que estuvimos adscritos durante más de 3 siglos, en algunos casos más, a la monarquía española. Entender eso es abarcar 3 siglos de historia desconocidos por completo en América, que trato de explicar un poco en mi libro y que viene de la mano, por supuesto, de investigaciones como las de Julio, de cuál era la realidad de América durante el periodo español, mal llamado colonial. Virreinal se puede llamar, pero es mucho más complejo que eso. Sobre eso, porque parece escribir el libro y espero que lo puedan leer. Y quiero hacer en este caso colación a lo que ha dicho Oscar. Permitirme no tanto como lo he hecho en unas 2 o 3 conferencias anteriores que he dado en España y hablar de los 7 primeros capítulos de mi libro, que es el contexto histórico de 3 siglos para entender qué era América cuando llega el periodo de la mal llamada independencia. Y ahora más bien quiero hablar un poco de la independencia haciendo esta vinculación con Cataluña, porque sin ese contexto previo no se puede entender. Mi libro no es un libro sobre el periodo de la conquista, ni sobre el periodo del gobierno de la monarquía española en América, es un libro sobre el periodo de la independencia, por eso se llama Quito fue España, del separatismo propiamente, como lo llamo yo. Y Quito fue España, historia del realismo criollo, pero para abarcar y llegar a este periodo de separatismo, de las guerras de inicio del siglo XIX, tengo que explicar esos 3 siglos porque la ignorancia es tal en mi país y en general en el mundo hispánico, lamentablemente si no lo hubiera hecho, hubiera sido imposible entrar en materia. Y a mí lo que me sorprende, y lo dije en Barcelona en 2017 y lo digo ahora aquí en Madrid, es la similitud de estos procesos que son casi calcados y que a mí me indignan, porque parecería que los separatistas catalanes, por ejemplo, han estudiado a fondo cómo las oligarquías criollas locales, traidoras a su sangre
y a su casa, que era España, pues la España americana, se rebelaron en contra de un ordenamiento político y jurídico que les daba las mejores ventajas que podían tener. Yo le decía en el taxi ahora, en el Uber viniendo acá, que Barcelona se veía mal, se ve degradada, se ve sucia, huele a orines, perdón que lo diga, pero es la verdad. Se siente una inseguridad permanente en las calles. Y yo como sudamericano estoy entrenado en entender y ver ese tipo de ambientes y saber cuando algo está yendo mal. Si en algo tenemos experiencia es en fracaso, lamentablemente. La fracasología que he hablado de Elvira Roca Varela es más patente en nuestras repúblicas. Hay 2 siglos de Estados-naciones y de repúblicas que no han funcionado. Y España funciona. España puede tener todos los defectos que tiene, pero funciona. Pero ayer y hoy en Barcelona yo dije, esto se está latinoamericanizando. Y es preocupante. Entonces, la vinculación del pasado con el presente es fundamental. ¿Qué buscaban principalmente las oligarquías criollas al separarse de la corona española a inicios del siglo XIX? Principalmente 2 cosas. No tener control sobre ellos, lo que hacían las leyes de Indias y los tribunales establecidos para ellos, y más poder, que ya lo tenían, y lo tenían de una manera importante. El poder político y el poder económico estaba en manos de la élite criolla en América, eso no cabe la menor duda. ¿Quiénes hacen la revolución? En el caso de lo que era del territorio del Ecuador, el reino español de Quito, que ese era su nombre, el reino o la provincia de Quito, siempre se les llamó de esta manera. La gente más rica y noble de la ciudad. Hay una carta que Bolívar les trata con un poco de desprecio y dice: esto es la revolución de los marqueses, porque la mayoría que dijeron esto eran marqueses, eran títulos de Castilla. Y aliados, por supuesto, con el enemigo, por definición, de España en el mundo, que es Inglaterra. A partir de estos ecuatorianos y los panamericanos, de lo que significó esa ruptura, esa desintegración y la atomización de la monarquía española en América, que fue un absoluto fracaso. En 1810 había un nivel de producción que se podría hablar como el Producto Interno Bruto hoy en día en lo que es el territorio del Ecuador, que apenas se recupera después de todas estas guerras, no solo las llamadas de independencia, sino las civiles que le suceden a lo largo del siglo XIX, que recién se recupera en 1910. El nivel de producción económica que existía en el territorio del Ecuador en 1810 se recupera en 1910, un siglo después. El 90% de la población masculina en edad militar, es decir, la población económicamente activa y productiva en todos los sentidos, no solamente económica, fallece entre las guerras de independencia y todas las guerras civiles que se suceden hasta 1895. ¿Cómo podemos entender el atraso, el subdesarrollo y esta dependencia real, política, económica y cultural al mundo anglosajón y francés en Hispanoamérica? Es por la institucionalidad fracasada que se reflejó en casos como la primera constitución del Estado del Ecuador, que excluía al 95% de la población de ser ciudadanos, porque era una constitución plutocrática y oligárquica que solamente le daba a la ciudadanía a quienes tenían los medios económicos suficientes para hacerlo. Mientras las leyes de Indias reconocían absolutamente todos los vasallos de la corona de Castilla en igualdad de condiciones jurídicas al menos. Y para ir terminando, no olvidemos que si para el monarca francés gobernar era sinónimo de legislar, para el monarca español gobernar era sinónimo de impartir justicia. El autogobierno de América fue tal que los territorios más básicos, como eran las unidades municipales, los ayuntamientos, los cabildos, tenían esta capacidad administrativa y judicial en los alcaldes. Después iban subiendo las escalas jurídicas de administración a los presidentes de la audiencia, los virreyes del Consejo de Indias y finalmente el rey. Hasta el último y más perdido de los indígenas del territorio del Ecuador podía buscar audiencia, y muchos lo hicieron, con el rey para que se hiciera justicia. La gran legislación de Indias, en la mayoría de los casos, fue el reflejo de las necesidades reales de los súbditos americanos que hacían estas solicitudes a la corona de Castilla, al rey, y que eran aceptadas en muchísimos casos, como se ha comprobado por historiadores de Estados Unidos, haciendo un copia y pega literalmente del texto de la petición legal. Es decir, muchas leyes que están en la recopilación de las leyes de los indios eran las peticiones de las necesidades reales de la población en América. Una democracia directa en muchas formas.